Bonsoir, bonsoir à tous mes amis. Merci avec tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec tout le monde qui peut l'abonner. Et grand merci. Mes amis, laissez la fin en tout bon vrai. Parce que ça a passé Kounia là. C'est bagay tête chargée après le coronavirus fin a frappé Kounia là environ 21 tempêtes vent sont frappé là du côté de Texas, il y a un pile monde qui mourit, un pile monde blessé, c'est tête chargée. Nous pouvons regarder vidéo ça ensemble mes amis, partager vidéo pour l'autre monde capable voir. Mis amigos, será el fin, por lo menos 21 tornadas azotó a Texas esta tarde. Será el fin. Dios mío, lo que está pasando es terrible. Es terrible. Mucha gente murieron, mucha gente están heridos. Vamos a ver este video juntos, mis amigos. Compártelo para que otras personas lo puedan ver. Partager videos también por otro mundo capaz. Que bon Dieu benino. Dios le bendiga. Y en otras noticias del día, una serie de poderosos tornados azotó el sureste de Estados Unidos, dejando muerte y destrucción. Al menos 21 tornados golpearon con fuerza a Texas y Oklahoma en un solo día. Ahora las autoridades están haciendo lo imposible para evitar que las personas en los albergues se contagien con el virus. Juan José Méndez está en Los Ángeles con lo último. Juan José. Así es, y ante la magnitud de la tragedia, las autoridades han declarado estado de emergencia en las zonas afectadas. Las imágenes son impactantes y muestran cuando el tornado toca tierra. Al sur de Oklahoma, oficiales del condado Marshall confirmaron al menos 2 muertos y decenas de heridos. Varias estructuras quedaron destruidas por el tornado. Me alegra estar vivo hoy. Gracias, Señor. Debido a la fuerza destructora de las poderosas ráfagas de viento, varias comunidades de este pueblo terminaron destruidas y unas 7,000 quedaron sin electricidad. A unas 80 millas al noreste de Houston, al menos 3 personas murieron y otras 30 resultaron heridas después que otro poderoso tornado tocara tierra en la ciudad de Onalaska, según informaron las autoridades. Al este de Texas también se reportaron daños. Comunidades enteras en el condado de Polk quedaron en ruinas. Me di cuenta de que está pasando un tornado aquí mismo y cerré la puerta. Y creo que ese fue el momento en que tuve mucho miedo. 3 estados fueron golpeados por partida doble, los tornados y el coronavirus. Las autoridades han destinado refugios especiales para los damnificados, manteniendo la distancia social para evitar la propagación del fatal virus. Es un momento aterrador el que vivimos y ahora que esto suceda definitivamente nos da más ansiedad. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas que han sido golpeadas por los tornados continuarán siendo azotadas con fuertes tormentas eléctricas e inundaciones en los próximos días. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso contigo.